Tú vas a aprender. Buenas noches, mis amigos. Gracias por estar con nosotros acá en otro programa de La Otra Realidad. Bueno, llegó un poquito tarde la música, pero llegó. Gracias a ustedes. Esta noche, como siempre, pues tenemos otro programa más, otra edición de La Otra Realidad. Como siempre, tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que esta es una aventura a través de la conciencia humana. Conmigo, acá en el estudio improvisado, mi productora Denise Bay. Ahí está, ustedes saben, por aquello de... Y este que te habla, Andrew Álvarez. Más adelante, vía telefónica, estará conmigo el ingeniero Orlando Pla. Y estaremos acá, pues, dándole no toques algunas de las noticias o informaciones más importantes que tengamos para compartir con ustedes durante la noche de hoy. Hoy estamos a viernes 1 de octubre del año 2021. Usualmente hacemos el programa los jueves, pero ayer no pudimos. Teníamos ya unos compromisos previos y hemos pasado a hacerlo hoy viernes acá con ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros una vez más. Compartan este video y como siempre pues entremos acá ya en la discusión de los asuntos y temas de la más interesante que tenemos para discutir con todos ustedes. Bueno, un asunto breve, no quiero extenderme mucho con esto, nuevamente tiene que ver acá en lo local, en Puerto Rico, meramente en el ámbito local. Tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene que ver con Luma, tiene que ver con pues, el 0,0007 centavos que nos han puesto ahora de aumento en la tarifa eléctrica de Puerto Rico. Por lo menos, eso es menos de lo que nos querían espetar. Pero aún así, nuevamente es abusivo con el bolsillo del ciudadano, con nosotros los paganos. Siempre tenemos que pagar los platos rotos, la deuda, la que sea de Autoridad de Energía Eléctrica o la deuda de gobierno, todo. Bueno, acá nos toca a nosotros, los que siempre tenemos que pagar todos los entuertos que nos dejan las administraciones, que de administraciones no tienen nada, de malas administraciones sí tienen mucho. Así que esa es una realidad que hemos tenido que arrastrar los puertorriqueños por décadas y que pues no se ha resuelto. Ahora pues surge la figura de Josué Colón, que estuvo anteriormente en la Autoridad de Energía Eléctrica y que estuvo durante el huracán María, no se acuerda usted, de verdad, Irma María, y que fue un desastre en ese momento, esa es la verdad. El que diga lo contrario, pues no estaba en Puerto Rico y no sabe lo que aquí pasó y la ineficiencia que hubo, obviamente, para tratar de aunar los esfuerzos, ¿no? Y comenzar la recuperación lo más rápido posible, el rescate de la población bajo la destrucción masiva que había habido, ¿no? Del sistema eléctrico y, lógicamente, de un sinnúmero de estructuras más del país que eran esenciales para mantener esto caminando. Pero bueno, dicho eso, vamos a ver, nos dicen que esto en el 2022 es que van a comenzar las reparaciones. Mi madre, ¿verdad? Que aquí se cree que todos somos unos tontos útiles, aquí todos se creen que somos unos ineptos, aquí se creen que la gente no piensa, que la gente no lee. Claro que hay gente que ni piensa ni lee nada, eso hay un montón de borregos, pero ustedes y muchos más son precisamente esa fuerza pensante, esa gente que quiere y que exige, ¿no? Cambios eficientes, no solamente en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo, donde quiera que usted radique. Así que no podemos dejar de protestar, no podemos dejar definitivamente de denunciar todas estas cosas, porque definitivamente nosotros aquí tenemos que hacer la diferencia, tenemos que hacer el cambio. O sea, tenemos que de alguna forma o manera ver de qué manera, en qué forma, qué estructura podemos nosotros cambiar el país para que esto sea un mejor lugar donde todos podamos vivir. Así que, partiendo de esa premisa, tenemos que comenzar nuevamente la discusión y el análisis de todos estos asuntos importantes, que yo creo que son más que nada la médula de lo que pasa en el país y sobre todo importante porque casi siempre esas decisiones las toman otros, no las tomamos nosotros. Y aquí tenemos que ser conscientes de eso, nosotros delegamos muchísimo.
esas decisiones siempre en funcionarios de gobierno o en los políticos de turno. Y aquí la triste historia detrás de todo esto es que toda esta gente hace las cosas en cuartos oscuros. Sí, que no le vengan que hay transparencia ninguna. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Ah, hombre, vamos a respetar la inteligencia. No lo hay, nunca lo hay. Inclusive ya usted sabe muy bien, y llevamos ya semanas indicando lo que la prensa publicó sobre los documentos que tiene Luma y toda la información que se supone que no esté accesible a nosotros. O sea, en pocas palabras, las cosas que no se supone que usted conozca, todos los acuerdos que hay, como dicen, bajo la mesa, y todos los acuerdos que están ocultos a la mirada o al ojo público, lo que usted no puede ver. Bueno, así que no quiero quedarme ahí, porque obviamente, aunque me indigna y me afecta, yo trato de tocar de forma somera muchos los asuntos locales, porque de ese análisis tiene usted todos los santos días, todas las semanas, todos los meses y todo el año, ¿no? Aquí hay analistas, aquí hay comentaristas, aquí hay periodistas, aquí hay cuanto tío hay por ahí o cuanto findingo aparece y dice lo que le da la gana de los mismos asuntos. Y yo no quiero ser nuevamente el reciclaje de informaciones que, aunque son preocupantes y aunque tenemos que alzar la voz, por eso es que lo menciono, aunque sea aquí someramente, definitivamente hace falta una acción más directa de parte del ciudadano. Como he dicho, delegamos el poder en personas que muchas veces son genios de la ineficiencia, gente mediocre o, en el peor de los casos, corruptos, ¿no? Gente que a veces no saben lo que tienen entre manos, o a veces saben demasiado y se quieren aprovechar del capital del pueblo, ¿no? De lo poco que tenemos en este país que está quebrado, rajado. Bueno, vamos a lo demás. Así que los dejo con eso, porque esto obviamente es un manejo de la información y un despertar de conciencia que tenemos que tener todos aquí, porque es la responsabilidad ciudadana. Y como escribí en mi página hoy precisamente, Andrew Albrecht Charlón, página oficial de donde estoy transmitiendo este Facebook Live, la responsabilidad del ciudadano no es cada 4 años las elecciones. Usted tiene que definitivamente fiscalizar y usted tiene que cuestionar al sistema. No podemos nuevamente dejar esa responsabilidad a un lado. O sea, tenemos que ser objetivos en eso y tenemos que ir directamente, ¿no?, a la toma de decisiones y a las soluciones que se puedan dar en Puerto Rico, que sean efectivas, que no sea lo que le convenga al grupito, a la claque, a los de siempre. Dígame si eso o no es así. A los de siempre. Usted no gana con esto. Ninguno de nosotros. Dígame quién. Y vamos a identificarlo rápido. Ninguno de nosotros gana con esto. Pero hay otros que siempre ganan de su desgracia, de nuestra perpetua pobreza. Despierta, durmiente, que el tiempo se acaba, y también los recursos. Dicho eso, pues vamos a otras cosas que yo creo que es muy importante que hablemos hoy aquí, de lo que tenemos que tratar precisamente acá. Y como dije hace un momento, en 2022 dice que van a empezar las reparaciones masivas. Créetelo, Pepe. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hoy precisamente, mis amigos, comienza lo que se llama la Semana Dorada en la República Popular de China, ¿no? Allá en la China comunista, la China continental. Se celebran los 72 años, el 72 aniversario precisamente de la fundación de la República Popular de China, ¿no? En la época de Mao Zedong, que es el fundador de esta república, su revolución cultural y todo lo que ha traído. Claro, si usted hace, ¿no?, como diría yo, una visión en la historia, en el pasado, longitudinal, se da cuenta que la China de Mao Zedong no se parece nada a la China de Xi Jinping. Es muy diferente, ¿no? Mao Zedong era obviamente maoísta de línea dura, comunista de línea dura, diferente a los revisionistas soviéticos. Tenía un estilo de imponernos el militarismo y la disciplina dentro de China, y que esto le costó la vida a decenas y decenas de millones de chinos en época de paz, ¿no? La imposición de esta, diríamos, revolución cultural, como le llamaba, y el trasfondo, la transformación que se dio en las áreas rurales de China, costándole la vida a más de 50 millones de chinos. Pero bueno, hoy se celebran 72 años de esa fundación, de esa nación como tal, como entidad política, como el último vestigio del comunismo en el mundo, aunque ha variado, ha cambiado, capitalismo de Estado y tantos otros análisis se podrían hacer precisamente sobre el papel de China en la globalización y en la economía del mundo y sus ambiciones por tomar el poder en nuestro planeta. Dominación económica, y esto, recuerde usted que la dominación económica va acompañada, reforzada por la dominación militar. Lógicamente usted tiene que tener, como dicen, algo ahí detrás que le permita a usted exigir o imponer a los demás, para que nadie dude de su poderío. Pregúntele a Estados Unidos en los últimos 75 años
que si es o no es así. Bueno, dicho eso, vamos a estar pendientes a todo esto. Hoy, como he dicho, comienza esa Semana Dorada. La Semana Dorada son 7 días donde los chinos se van de vacaciones, se van a hacer fiestas, turismo, etcétera. Así que ellos también toman su tiempo de complacencia. Así que vamos a ver qué pasa en ese tiempo por allá, qué noticias surgen, porque las cosas con Taiwán todavía siguen calientes en el mar meridional. Eso no ha cambiado, sigue siendo un conflicto perpetuo y una bomba de tiempo. Otra cuestión que es interesante también traer, ¿no? Acá hablando de las cosas que impactan el mundo y de las que a mí me interesan, son los señalamientos que había hecho recientemente el presidente de México, ¿no? Andrés López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador. Usted sabe que él ha indicado que España debe pedirle perdón a México, no solo a México, a toda Iberoamérica, ¿no? Por la invasión europea, ¿no? Por la conquista española, por la destrucción de los pueblos amerindios, especialmente las civilizaciones aztecas, los incas, principalmente, que eran los 2 imperios que gobernaban, uno Suramérica, los incas o el imperio del Inca, y lógicamente los aztecas, allá Tenochtitlán, lo que hoy es Ciudad de México, en el lago Tenochtitlán, una ciudad increíble de los mexicas. Pero dicen los españoles que ellos no van a pedir ningún perdón, que ellos lo que trajeron fue la civilización a América, la libertad a América, el catolicismo y el cristianismo a América, que eso vale, el idioma, la lengua de la madre patria, por ende, ¿qué pedir perdón de qué? Entonces López Obrador obviamente sigue insistiendo en el genocidio que ocurrió, ¿no? De los nativos americanos de América, ¿no? Con todos los indígenas de esta región, y del Caribe, Centroamérica, Suramérica, y nuevamente España dice que no, que todo lo contrario, que llevaron la luz a un mundo de oscuridad. Así que usted tiene 2 puntos radicales. Ni uno ni el otro está totalmente correcto. Vamos a aclarar eso desde el punto de vista histórico y antropológico. Ninguno de los 2 está totalmente correcto, ninguno tampoco está totalmente equivocado. Hay puntos grises en todo este proceso de la conquista de América, y sí en el genocidio, que fue masivo, de millones y millones, ¿no? De nativos en Centro y Sudamérica, primeramente, ¿no? por las enfermedades que trajeron los europeos, y luego también, ¿no? Por la esclavitud que se impuso en un momento dado, las encomiendas que luego se tienen aquí en el Caribe, el hambre junto con las enfermedades y lógicamente las matanzas que también llevaron a cabo, ¿no? Los conquistadores, para no únicamente destruir o desplazar las civilizaciones que controlaban la región, sino lógicamente para someter a todas las poblaciones indígenas que hubiesen en América. Así que eso es una larga historia y obviamente está abierto al debate histórico. Pero sí hay que señalar, y aquí he hecho a un lado, ¿no? El mito, ese bucólico, de que América era el paraíso perdido. Hombre, ¿no? Acuérdense que los aztecas eran un imperio que por la fuerza se imponían sobre otros pueblos en México, en la región de lo que hoy en día es México, ¿no? En esa zona de Mesoamérica, ¿no? Que sacrificaban miles de seres humanos, y eso está confirmado no solamente por las notas históricas que hayan dejado los españoles en un momento dado, las crónicas, sino también por los códices que quedaron y sobre todo los hallazgos arqueológicos que verifican y comprueban los sacrificios humanos en las pirámides. Y también en menor escala entre los mayas, que ya estaban desaparecidos prácticamente como civilización cuando llegan los españoles a Yucatán, a la península de Yucatán en México. Y así podrá usted ir paso por paso, llegar a la región del Perú, Bolivia, toda esa zona donde estaban los incas, y verá también que había un sinnúmero de cosas que sí se hacían. Inclusive, si usted va a Norteamérica, antes que llegara el Mayflower, llegaran los ingleses, los holandeses y todos aquellos empezaran a invadir y a reclamar tierras que no le pertenecían, había un sinnúmero de conflictos y guerras entre los pueblos nativos americanos, en lo que hoy en día es Estados Unidos. Guerras entre ellos, matanzas entre ellos, esa es la realidad. Así que no era América un jardín bucólico, este no era el paraíso perdido. Lógicamente, pues, donde hay seres humanos hay lucha por el poder, por la dominación. No importa la lengua, no importa la etnia, lo vemos en todas partes a través de la historia de la humanidad que está escrita con sangre. Aclarado eso, pues bueno, ni Andrés Manuel López Obrador tiene razón, ni tampoco el gobierno ni el presidente de España, ¿no? Por indicar de que no van a dar perdón, y México por pedir perdón. De todo esto, pues salió la fusión de lo que somos los latinoamericanos, ¿no? Y los puertorriqueños somos un gran ejemplo, ¿no? Ese pool genético que ha creado o trajo, ¿no? Nuestro pueblo, la existencia de lo que es el puertorriqueño como tal, ¿no? Tenemos de español, de negro, de indígena, tenemos de corso, de franceses, de árabes, bueno, de muchísimos pueblos
que se unieron precisamente para darnos ese pool genético que compone al puertorriqueño, ¿no? Como decían los mexicanos en algún momento, la raza universal, bueno, nosotros tenemos más variantes genéticas que ellos. Interesante problema. Dicho eso, he salido de la polémica que obviamente Andrés Manuel López Obrador trajo y que mantiene ahora a España con este dimes y diretes con México. Vamos a hablar de otras cosas que yo creo que son importantes, que tienen que ver definitivamente con la situación de cambio climático, que es tema recurrente, apunta por ahí, porque esto no cambiará y usted morirá y el cambio climático continuará. O sea, nosotros vamos a desaparecer, obviamente, nuestra generación y la próxima, y eso seguirá ahí. Ya se sabe definitivamente que a mediados del siglo 2050, pues esto va a estar ya en condiciones críticas. Y para el 2100, lo que se esperan, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, selváticas como el Amazonas, en zonas de subtropicales y tropicales como las nuestras, pues obviamente son calores increíbles. No índice de calor, que es la sensación, sino calores de 105 grados Fahrenheit, con índice de calor de 120 grados. ¿Qué es lo que nos explican actualmente los científicos ambientales y qué es lo que nos dicen sobre la adaptación como tal los antropólogos y otros especialistas? Pues bueno, simple y llanamente que el cuerpo humano no se va a poder adaptar. ¿Lo entendió? Estamos hablando de áreas tropicales y subtropicales. No estoy hablando del desierto de Sahara, ni estoy hablando del desierto de Gobi, ni nada de eso. No, nada de eso. Simple y llanamente estamos hablando de zonas donde hay lluvia y se supone que haya foresta, ¿no? Y que estas zonas están siendo deforestadas y que se supone que según los cálculos que ya hay, las proyecciones de lo que va a pasar durante este siglo, de aquí al 2100 por lo menos, va a haber 120 millones de personas que van a estar sofocadas únicamente en esas regiones. Por no hablar del resto del planeta, únicamente en esas regiones, 120 millones de personas. Caribe, Centroamérica, parte norte de Sudamérica, etcétera. Y eso pues se puede replicar o se puede repetir en áreas, por ejemplo, del sudeste asiático, en regiones de la India, donde ya tenemos calores descomunales y tantas cosas más. Pero hay gente que dice que esto no existe, que eso no pasa, que eso es normal, que bla, 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 que esto es una conspiración, que no le creen al cambio climático. Bueno, para el ignorante cualquier estupidez tiene sentido. Para los científicos, los que estudiamos este asunto en particular con la evidencia, ¿no? Y los proyectos de trabajo que hay específicamente para tratar de darle seguimiento a estos cambios radicales en la atmósfera y en el medio ambiente, pues ya sabemos que está la biodiversidad del planeta amenazada y por ende la vida humana también. Aclarado eso, pues bueno, también es importante que sepamos que tenemos a Sam que va por allá arriba, que gracias a Dios, a la Virgen, a lo que usted quiera, a los extraterrestres, qué sé yo, a lo que aparezca, si es que usted cree en algo, o en el Dios de la yuca, Yocajú, o lo que usted quiera, pues pasó lejos de nosotros, bien lejos de nosotros. Ya es un huracán clase 4, probablemente pueda llegar a clase 5, viento sobre 150 millas por hora. De hecho, la NOAA envió un dron de superficie, un dron marino, no es submarino ni va en el aire, un dron de estos de flotación, al huracán, para que el huracán, cuando cruzara el huracán por la zona, pues pudiera registrar los cambios que habían dentro del ojo del huracán y todo lo que había, ¿no? A nivel de superficie del mar. ¿Qué registró? Bueno, este dron se llama obviamente Sam, el huracán Sam, que fue el que fue a verificar. Este dron es el Explorer SD-1045, ¿no? El Drone Explorer SD-1045, y estuvo dentro del huracán. Y hay otros más, hay varios que se están utilizando por la NOAA. Y descubrió, bueno, que habían, pues, por ejemplo, olas de 50 metros allá adentro, ¿no? O mejor dicho, de 15 metros. Eso más o menos como 50 pies, 55 pies más o menos, poco más. Así que olas de 15 metros allá adentro con los vientos de 150 millas. Imagínese usted esa bestia entrando por Puerto Rico como hizo Irma o María nuevamente. No íbamos a quedar sin electricidad perpetuamente. Después de eso, olvídese, haga una fogata, busque leña, vamos a mudarnos para otro lado porque Puerto Rico no podría, bajo las condiciones actuales, no podría enfrentar un huracán nuevamente de esa índole. Tuvimos la suerte, ¿verdad?, por decirlo de esa manera, de que esto, pues, la alta presión que está en el Atlántico, pues, está débil, que subió por ahí para arriba y se olvidó de nosotros hasta de las Bermudas. Gracias a Dios. Por otro lado, y hoy estoy ¿verdad?, muy religioso, no sé, estoy muy espiritual, pero bueno, por otro lado,
aparte de todo esto que tiene que ver con la deforestación y de lo que está pasando, ¿no?, con la cuestión amazónica y lo que he descrito precisamente sobre el cambio climático que va a estar afectando el planeta en los próximos años, hay unas notas que quiero también compartir con ustedes antes de entrar en un rato con el ingeniero Orlando Pla, que recuerde que estará vía telefónica ya en el segundo segmento de este programa. Hay un tema que yo aquí he discutido varias veces, que creo que es interesante y que ahora pues surge no información, sino desinformación relacionada con esto, ¿no? El famoso síndrome de La Habana. Recuerde usted en el 2016, noviembre de 2016, cuando personal de la Embajada de Estados Unidos allá en La Habana, Cuba, empezó a reportarnos síntomas extraños, mareos, vómitos, dolor de cabeza, el cuerpo cortado, que en un principio pues se creía que podría ser algún tipo de virus o inclusive un arma biológica, se señaló en aquel momento por el Departamento de Estado y se recurrió a la inteligencia militar y se recurrió también a la CIA para ver qué verificaciones había de la posibilidad de este tipo de armamento. Eso se descartó, pero se empezó a sospechar precisamente de que pudiera haber un arma sónica o inclusive no solamente de ultra baja frecuencia, sino armas de microondas involucradas en esto. El Departamento de Estado retiró más de la mitad del personal diplomático que había en la Embajada de La Habana, eso durante la administración de Donald Trump, en el 2017 ya, empezando el otro año, pues se retiró gran parte del personal de Estados Unidos de allí, para ver qué es lo que estaba ocurriendo, atenderles y buscar si había algo que pudiera ser identificado, ¿no?, entre estos síntomas, alguna enfermedad en particular u otra cosa. Luego surgieron más casos, que suman más de 200 de estos casos en diferentes lugares, que van desde Rusia, Alemania, Polonia, Vietnam, etcétera. Donde quiera que ha habido diferentes miembros del Departamento de Estado o, sobre todo, agentes de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, trabajando. Y esto, pues, se ha hecho recurrente, ¿no?, en los últimos años. Pues, como he dicho, más de 200 casos y, claro, pues ya hay un patrón, por ende, pues hay una investigación corriendo de seguridad sobre esto y pueden haber, pues, no la evidencia completa, pero sí hay varias teorías y nuevamente surge la cuestión de las microondas, surge lo de un rayo sónico y pudiese haber otro tipo de armas psicotrónicas involucradas en esto. Tecnología que existe, tecnología que está patentizada, tecnología que se ha utilizado antes. Así que esto no es ningún secreto, esos son las silent weapons y lo hemos hablado hasta la saciedad y usted puede tener acceso a toda esta información porque está publicada, ¿no? Y puede ir, como he dicho muchas veces, puede ir a las patentes y lo va a encontrar ahí, no una, no 5, no 10, no 20, muchísimas, y puede ver que muchas de ellas están bajo el control no solamente de las industrias del bloque militar industrial de los Estados Unidos. Dicho eso, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora surgen una serie de versiones que traen los cubanos, ¿no?, el ministro de Seguridad Política en Cuba, y por otro lado, ¿no?, la inteligencia de Rusia, que dice que no, que esto no es cierto, que se ha desclasificado, ¿no?, un documento que era del Departamento de Estado donde indicaba que todo esto podía ser producto, ¿no?, por ejemplo, de histeria colectiva, ¿no?, psicología de masa, histeria colectiva del personal de la Embajada de Estados Unidos, y que podía ser producido todos esos sonidos raros que fueron grabados con equipos sofisticados de los grillos, ¿no?, estos grillos de cola corta de las Indias, que lo hay allá en Cuba, y que esos grillos son los que hicieron ese sonido, y que esos efectos son, qué sé yo, psicológicos, que nada de esto es real, que estos son efectos psicopatológicos que le ha dado a la gente, bla, 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 bla. Ya eso lo había descartado, sepa usted, la inteligencia de Estados Unidos. La cuestión psicosomática, la cuestión de que hubiese, pues qué sé yo, cualquier otro efecto natural, como sonidos de grillo mismo, se volverán locos aquí con los coquís. Los coquís harían destrucción masiva con los agentes de la CIA y del FBI, por amor a Dios, boludo. Pues claro que no. Esto fue descartado, esto es parte de la desinformación que se está obviamente tirando como una nube de humo, ¿no?, una nube para despistar. La realidad es que este tipo de guerra ha existido por décadas, desde el pasado siglo, y que esto sigue ocurriendo. Así que, mientras surgen todas esas ideas por un lado peregrinas, como digo yo, la situación con Cuba continúa, en el sentido de que no se ha aclarado completamente y los casos siguen apareciendo entre agentes de la CIA y del Departamento de Estado. Veamos a ver qué hay con toda esa cuestión y qué aparece sobre esto y que nos dan si alguna información adicional a todo eso. Aparte de eso, otro tema también que lo vamos a discutir con el ingeniero Orlando Pla, pero esto lo voy a adelantar un poco acá. Hablaremos cosas relacionadas. Ya Corea del Sur acaba de desplegar su tercer submarino con capacidad de misiles balísticos, ¿ok? Ya tiene 3 submarinos nuevos de última generación con capacidad de poder inclusive cargar armas nucleares. Corea del Sur no tiene armas nucleares como Corea del Norte, ¿no? Corea del Sur tiene a su aliado Estados Unidos, que sí tiene
armas nucleares. De hecho, las armas más actualizadas del mundo, las más modernas, a nivel nuclear son las norteamericanas. Las rusas vienen por ahí detrás. Los rusos tienen más armamento nuclear, pero más anticuado, más obsoleto. En ese sentido, Estados Unidos ha podido, ¿no?, repotenciar y adelantar muchísimo su tecnología nuclear para acabar el mundo el día que haya que acabarlo. Esto no es fácil, hay que estar ya medio loco. Pero tenemos entonces que ya Corea del Sur tiene la capacidad de poder lanzar esas armas nucleares. Así que necesariamente no las necesita tener. Estados Unidos se las puede suplir, se las va a suplir en caso de emergencia, o las tendrán y no lo sabemos. Recuerde que hemos hablado aquí, y usted verifique lo que yo digo de la A a la Z, verifíquelo todo, porque esto no es a ver qué pasa, o a ver quién dice algo para que suene chulo. No, usted sabe muy bien que en diferentes regiones de Europa, en zonas que son neurálgicas y que son estratégicas, Estados Unidos ha puesto armas nucleares. Desde Holanda, sepa usted, sí, desde Holanda, Noruega, Alemania, por mencionar algunos lugares, Turquía, y siga por ahí buscando, donde hay armas nucleares que pertenecen a Estados Unidos, no a los gobiernos ni a los ejércitos de esos países conectados con la OTAN. Estados Unidos mueve armamentos nucleares en todas partes donde tiene sus bases. ¿Sabía usted eso, verdad? Donde quiera que hay bases de la Marina de los Estados Unidos, recuerde, o grandes bases militares que puedan ser híbridos, ¿no?, que tengan fuerza aérea, el ejército, los Marines o las fuerzas navales, hay armas nucleares en tránsito, forever and ever, las hay. Así que no cree usted que se guardan todas allá en unos siglos, allá en Wyoming o qué sé yo, donde en Dakota, y que se guardan, qué sé yo, en las bases allá en San Diego o en Norfolk, Virginia, para sacarlas a última hora porque hay una amenaza nuclear. Por amor a Dios, hombre, bendito, ¿no? Todo eso está en movimiento continuamente. Bueno, dicho todo eso, otras cosas que también quiero discutir con usted, porque creo que es interesante de lo que está pasando en estos momentos en el mundo, porque no hay duda que aparte de esta noticia de Corea del Sur, que sigue armándose también calladamente, sigue preparándose para algo, hay muchas cosas que están pasando en estos momentos, inclusive en los descubrimientos científicos. Y aquí me salgo un poquitito del tema porque voy a hablar en un momento algo del COVID-19, pero quiero mencionar algo que es interesante. O sea, todos los estudios que están ocurriendo actualmente a nivel de la zoología, la biología, la medicina humana, todo lo relacionado con esto, nos está dando una serie de claves bien interesantes. La investigación de los seres humanos siempre comienza, no con los seres humanos, comienza con los animales, lo sabemos, ¿verdad? Comienza con ¿qué? Bueno, con los guinea pigs, ¿no? Con los conejillos de India en laboratorio, con monos, con perros, con un sinnúmero de animales, mamíferos, todos ellos, ¿no? Inclusive se han hecho experimentos también con otras especies, también buscando, ¿no?, respuestas a enfermedades y condiciones humanas, tanto las autodegenerativas como hereditarias, buscando cómo supuesta y alegadamente tener cura de algo. La realidad es que son muy pocas las cosas que cura la medicina, lo sabemos, que son muy pocas las cositas que podemos tener realmente que solucionen nuestro qué sé yo, nuestras enfermedades continuamente. Pero sí tenemos muchos paliativos, como digo yo, muchas cositas para mejorar y que usted pueda seguir funcional. Ahora, para que mantenga una condición aguda. Lo importante aquí es lo siguiente. Hay una investigación bien interesante de lo que nosotros llamamos las genealogías animales y de todas las combinaciones genéticas del ADN de muchas de las especies más cercanas al ser humano. Entre estas se han descubierto varias cosas, que es bien interesante, que tiene que ver con la evolución del ser humano. Escuche bien, porque esto es importante que sepamos. Nuestra especie tiene muchísimas variantes, muchísimas mutaciones. El Homo sapiens existe hace 200.000 años desde el registro fósil que tenemos actualmente, y desde según el punto de vista de la antropología y la arqueología que ha trabajado con esto. Lo importante aquí es que el Homo sapiens, como lo conocemos, tiene una serie de diferencias críticas con otros homínidos que existieron antes que nosotros y con otras especies que actualmente existen. Por ejemplo, la primera de ellas, nosotros carecemos de una serie de genes que no tenemos o que están desactivados, que otros animales tienen. Sepa usted que la especie que más ataques cardíacos y fallos del corazón tiene sobre la faz de la Tierra es el Homo sapiens, los seres humanos. Únicamente algunos animales sufren también de este tipo de condiciones, por ejemplo, que se le tapen las arterias, ¿no?, que le fallen las válvulas, etc. Cuando usted busca otras especies, desde ballenas, mamíferos marinos, delfines, qué sé yo, vaya a buscar leones, elefantes, lo que usted quiera, ninguno de ellos sufre esas condiciones que nosotros sufrimos, inclusive ni los chimpancés, ni los bononos, ni los mandriles, ni los gorilas, pero sí los Homo sapiens. Junto con nosotros, ¿sabe usted que hay otra especie que ha heredado eso? Se llaman ¿qué? Los canes, los perros. O
sea, hay especies domésticas que tienen condiciones muy similares a las de los seres humanos. Y esto se estudia, ¿no? No únicamente, obviamente, como los procesos de la evolución o los procesos genéticos que tienen las especies en particular, sino cómo nosotros no tenemos defensas para esos ataques del corazón, para el colesterol y otras condiciones más. Y que eso obviamente está en los genes. Mientras el resto de la naturaleza eso no le molesta, a nosotros nos fastidia, tal vez el estilo de vida, tal vez el proceso que hemos tenido en esos 200.000 años, la civilización, qué sé yo, todo lo que ha habido, la adaptación que hemos sufrido, la transformación. Pero aparte de eso, también hay algo que han descubierto que es bien interesante y tiene que ver con el HIV-Sida, y tiene que ver obviamente con el ébola. Y es, por ejemplo, que los monos, los chimpancés, para que tengan ustedes una idea, inclusive los ratones, tienen hormonas y cromosomas que les permiten, oiga bien, hacerse inmunes prácticamente al ébola y hacerse inmune definitivamente al HIV. ¿Por qué? Bueno, por esos genes que tienen, por ejemplo, hay un gene que se llama el gen CHMP3, que es el gen identificado, ¿no? El CHMP3, no permite que las células, por ejemplo, del HIV, las células contaminadas o las células que estén contaminadas con ébola, con el virus del ébola, se puedan replicar, se puedan reproducir en el cuerpo. Las aíslan, las mantienen, como decíamos nosotros, encapsuladas y no se pueden propagar por el cuerpo. En cambio, en nuestro organismo no tenemos ese gen, no tenemos esa información genética disponible. En algún momento de nuestro proceso de evolución, eso desapareció, como otras cosas más. ¿Okay? Se supone que el ser humano podría vivir no 120 años, 130 años. Y nunca hemos alcanzado prácticamente desde el registro histórico, como he dicho, no mítico, bíblico, de cualquier otra religión, nada de eso, nada de ese enfoque, digamos, espiritual o religioso. Desde el punto de vista físico, de antropología física, nosotros deberíamos vivir 130 años, pero nunca hemos alcanzado esa meta. Y ahora que se supone que tenemos mejor calidad médica, mejores condiciones de vida, más asepsia, etcétera, etcétera, tampoco lo podemos hacer. Incluso se está trabajando hace tiempo, por ejemplo, en Canadá, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, por decir algunos, Dinamarca. Se está trabajando rápidamente con lo que llaman el elixir de la juventud. Hay un sinnúmero de claves bien interesantes que tienen que ver con cómo el ser humano puede prolongar la vida y cómo puede regenerar las células nuevas, los tejidos conectivos, y cómo puede lograr, ¿no?, que el cuerpo se renueve nuevamente. Todo eso está en estos momentos en investigación. Es una investigación bien interesante, que nos tiene que llevar a pensar de que en poco tiempo, tal vez aquí a 2 décadas, o no sé decir una, tal vez 2, esto esté obviamente ya abierto al público, en venta, el uso de este tipo, digamos nosotros, de drogas o sustancias que puedan rejuvenecer el cuerpo humano. Pero tal vez aquí a 2 décadas usted y yo no estamos ya. Y lógicamente este tipo de terapia va a estar al alcance única y exclusivamente de los que la puedan pagar. Sepa usted que cuesta muchísimo, ¿verdad? Las operaciones que se hacen muchísima gente, que se estiran, qué sé yo, se hacen 40 cuestiones no estéticas y otros más, que si hormonas de crecimiento, que se meten 40 cosas. Pues bien, imagínense que todas esas cosas cuestan muchísimo. Imagínense cuánto va a costar, cuál sería el costo, el precio de este tipo de medicamentos que pueda rejuvenecer. Claro, los que tienen el capital, pues lógicamente van a tener eso a su alcance. Bueno, en un momento vamos a hablar con el ingeniero Orlando Pla, pero hay unos números que quiero compartir con ustedes brevemente antes de entrar ya en la vía telefónica con el ingeniero Orlando Pla. Lo primero es que Estados Unidos, como mencionamos precisamente la pasada semana, ya sobrepasó los muertos por la cuestión de la pandemia, ¿no? COVID-19 ya ha matado más de 697.000 estadounidenses. Cuando yo lo mencioné, estaba en 676.000, más o menos, de muertos. Ya está en 697.000, está en estos momentos. Esto es increíble, porque mientras el mundo se reduce, sepa usted, mientras el mundo reduce el contagio, porque el contagio se está reduciendo en el planeta. Busque los números de la OMS, busque los números de la Universidad de Johns Hopkins, busque el CDC, lo que usted quiera. Se está reduciendo en el mundo el contagio, pero en Estados Unidos se está duplicando los números. Estados Unidos sigue creciendo el contagio de COVID-19 mientras el resto del mundo empieza a bajar. Inclusive, en aquel entonces, cuando se dio la pandemia de 1918, de la epidemia española o la influencia española, recordamos que se habla de 50 millones de muertos. En estos momentos en el mundo lo que hay son 4 millones de muertos. Así que hay un diferencial increíble, ¿no? 51 millones, no sé cuántos millones menos. No, si son 50 millones y tenemos 4 millones, bueno, 46 millones menos
Así que es un diferencial tremendo. Por otro lado, Estados Unidos tiene más muertos que cuando se dio esta situación en 1918. Así que hay que preguntarse el porqué del porqué, cosa que mucha gente no se pregunta. Pero bueno, ahí están los números, están las estadísticas, vamos a revisarlos y vamos a saber qué puede ser lo que está pasando aquí, si es que está pasando algo realmente. Por otro lado, antes de entrar con Orlando, que entro en un momento con él, es importante que ustedes sepan que allá en Gran Bretaña, en Reino Unido, hay una crisis de combustible. Gran Bretaña tiene una crisis energética hace tiempo, ¿no? Y está buscando ayuda de otros países de la Unión Europea, pero recuerde que el Brexit sacó a Gran Bretaña, ¿de dónde? De la Unión Europea. Así que cualquier tratado tiene que hacerlo ahora de una manera totalmente diferente y ya no cuenta con las ayudas directas de los que eran sus aliados por tantos años. Por ende, ahora Boris Johnson, ¿no? el hombre a cargo de la cuestión allá política y de gobierno en Gran Bretaña o en Reino Unido, tiene un gran problema. Tiene más de 2.000 estaciones de gasolina cerradas. ¿Por qué? Bueno, al darse el Brexit, todos los trabajadores o la mayoría de los choferes, por ejemplo, de camiones allá en Gran Bretaña, se tuvieron que ir de Gran Bretaña porque eran extranjeros. O sea, había un acuerdo, obviamente, que tú podías entrar a trabajar a Reino Unido y ingleses podían ir, por ejemplo, a trabajar a Francia, Alemania, a cualquier país de la Unión Europea. Pues ahora no. Así que se han quedado sin camioneros allá en Gran Bretaña y el problema grande es que no hay quien reparta el combustible. Aparte de que ellos tienen un problema energético para producir electricidad, ¿no? La cuestión del gas natural y otras situaciones que tienen en estos momentos. No es fácil. O sea, nosotros vemos únicamente el ombligo del mundo y creemos que es Puerto Rico, nuestras cositas locales, pero si usted da una visión, ¿no?, al panorama mundial, se da cuenta que las cosas no están fáciles en ninguna parte del mundo. Mira, a ver, acá voy a con un momentito, ¿te puedes comunicar ya con Orlando? Claro, claro que sí. Sí, vamos a coger aquí un momentito lo que Denise, mi productora, se contacta con el amigo Orlando Playo, coge un poquito de agua, ¿no? Con el permiso de ustedes, y así pues en un momento pues ya estaremos acá platicando con Orlando de las cosas interesantes que tenemos para esta noche, aquí en el segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy, 1 de octubre del año 2021. Un poco de agua y me da un momentito. Vamos a ver si esto funciona, no funciona. Estamos. Vamos por ahí. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Andrew. En este viernes en la noche, donde me dijiste esta tarde de que estaba a media luz. Así es. Y no es que estoy romántico, ni tenemos una botellita de vino, que a Denis le encanta, sino que la realidad es que estamos, ya tú sabes, a medio pocillo de la electricidad, y tú sabes que eso daña a los enseres eléctricos. Parece que el ciclo eléctrico se fastidió en esta zona. Sí, eso cuando tienes media fase en la zona, así eso es. Eso es culpa de Luma, eso no es culpa de la generatriz. Pues ahí está Luma una vez más. Aquí todo el mundo tiene responsabilidad de alguna forma u otra, Orlando. Bueno, Orlando, vamos a hablar de algunas cosas. Yo estaba hablando ahora mismo de allá de Boris Johnson, de los británicos, problemas con la gasolina y otros problemas más que tienen también para transportar mercancías en el muelle. Pero hay una cuestión que tiene que ver con ellos también y está relacionado, ¿no?, con un destructor británico que está ya dando sus paseos por el estrecho de Taiwán. Aparentemente pues también han decidido, igual que los barcos norteamericanos, pues cruzar por esa zona que la República Popular de China reclama. Sí, es así. Por primera vez un barco de guerra que no es norteamericano cruzó el estrecho de Taiwán. Y lo curioso de este paso, de este destructor por esa área, es que, como tú sabes, los barcos de guerra suelen transitar los océanos con su AIS apagados. O sea, el aparato que identifica el navío y la posición en que está en el mar, donde cualquier otro barco que esté utilizando su AIS, pues puede localizar al otro barco que está en su área. Pues como naturalmente por cuestiones de seguridad los barcos de guerra tienen su AIS apagados para que no los localicen, pero en este caso Inglaterra decidió mandar su destructor para transitar esa zona del mundo con su AIS prendido para que fuese fácil para el gobierno de China localizarlo y ver qué rumbo estaba tomando dentro del South China Sea. Sé que ellos querían que supieran que estaban allí, punto. Eso es así. Estamos por aquí también, habemos muchos interesados en esto. Oye, ya que hablamos de Taiwán, hay una encuesta bien interesante que se ha hecho en Taiwán para ver cuál es la opinión pública, ¿no?, de los ciudadanos de esa isla sobre si se integran a China, si se separan de China o si se mantienen el status quo
que no es el ELA, pero bueno, se parece aquí, somos y no somos. ¿Qué ha pasado con esto y qué información interesante ha revelado esta encuesta allá en Taiwán? Pues mira, esta encuesta que se hizo antes de que China tomara tomara las medidas que está tomando ahora mismo en Hong Kong, ¿verdad? Sí. Así que de lo que voy a hablar ahora es anterior a cuando China apretó el puño sobre Hong Kong. Tal vez la gente cambió ya de parecer en Taiwán, pero en ese momento esto era lo que se reflejaba. Un 84.43% estaba a favor de la independencia de Taiwán. Okay. ¿Sí? Un 42.95% estaba a favor o veía con buenos ojos una unificación con Taiwán, con China. Okay. Y un 59.34% estaba a favor de un status quo. O sea, que estaban a favor de que si China entraba dentro de Taiwán, pues entonces está bien, estamos bajo el control de Taiwán. Y eso para mí, lo que me dice a mí personalmente, no sé cómo tú lo interpretes, es que si China invade a Taiwán, no va a encontrar gran resistencia de la población de Taiwán. Okay. O sea, que hay gente que ahí obviamente no va a alzarse en armas porque piensan que estar con China pues sería correcto o que les conviene. O sea, que como en Puerto Rico, que estamos divididos entre los que quieren el ELA, los independentistas un por ciento pequeño, los que supuestamente quieren la estadidad, y aquí tenemos pues arroz con pollo y repollo. Allá parece que están más o menos igual. Sí, porque me faltó decirte cuál es el porciento de las personas pues que estarían aceptando, ¿verdad? Sí. Que China tuviese el control, ¿verdad?, de ese país, que es un 53%. Así que, como dije anteriormente, no hay, el pueblo no tiene, no ha decidido independizarse completamente de China. Hay muchas personas dentro de Taiwán que también contemplan, bueno, si viene China, pues entonces seremos parte de China. O sea, no van a levantarse en contra del soldado chino que entre a las costas y a las playas de Taiwán para defender su independencia. Y quiero mencionarte que durante el día de hoy, que pasaron varias cosas durante el día de hoy, varias noticias respecto a Taiwán, y es que mientras tú y yo estamos hablando esta tarde sobre lo que está sucediendo en el mundo, 38 aviones de combate de China entraron en el espacio aéreo de Taiwán para mostrarle, ¿verdad?, el poderío de ejército de China sobre Taiwán. Yo supongo que ellos comenzarán poco a poco a mandar cada vez más y más y más aviones hasta que llegue el momento de que Taiwán se acostumbrará a ver 200 aviones o 300 aviones en ruta a su isla, y de esa manera pueden camuflajear, ¿verdad?, en mi opinión, pueden camuflajear fácilmente una invasión. Sí, señor. Me está interesante, ¿verdad?, que aunque está esa división, por lo menos un 85% aseguran que apoyan la independencia, pero como tú has mencionado, cuando uno desglosa, ¿no?, divide los demás números, se da cuenta que realmente esa gente da igual, son como los tires caen. Es decir, si es una cosa bien, la otra también. Me acuerdo un poco. ¿Quieren independencia con paños, ¿cuál es la frase? Paños, no, ellos quieren paños tibios, ellos quieren estar bien acomodados. Paños tibios, exactamente. Oye, pero a mí me está curioso porque el mundo es así, mira, hay un estudio interesante antropológico sobre Haití que dice que el 95% de la población de Haití es cristiana, 95%, y dice, wow, pero entonces ese estudio también concluye que el 100% de los haitianos practican el vudú. Pues, o sea que tú te das cuenta que en este mundo, ¿verdad?, hay cosas contradictorias. No es fácil entender el pensamiento humano y la acción humana. Otra cosa, Orlando, ya que estamos hablando de todo esto, Corea del Norte sigue probando misiles. Yo hablé hace un ratito del nuevo submarino, el tercer submarino, ¿no?, que han desplegado los coreanos del sur. Ahora Corea del Norte dispara alegadamente un misil hipersónico, o sea que ya esto está a la mano de muchísima gente, las armas hipersónicas. ¿Qué hay con ese asunto? Sí, tú mencionaste sobre
la inauguración del tercer submarino de Corea del Sur, eso ocurre cuando durante esta semana, ¿verdad? Viene Corea del Norte y hace una prueba de un misil donde al principio pues se desconocía cuál era la naturaleza del misil, y después vino Corea del Norte y anunció de que se trataba de su primera prueba de un misil hipersónico. Entonces tenemos que entender que eso de hipersónico, se considera que un misil es hipersónico cuando va sobre 3.000 millas por hora o sobre Mach 5. O sea que puede darle la vuelta a la Tierra en unas cuantas pocas horas. Sí, Mach 5, mientras que un misil supersónico son estos misiles que se lanzan que no llegan a Mach 5. Sí, Mach 5 veces la velocidad del sonido, un arma fugaz. Ahora, Orlando, mientras eso pasa, por ahora surge también que las potencias como Estados Unidos, Rusia, China, pues ya están trabajando en las baterías antimisiles hipersónicos. Eso es así. Y también Corea del Norte durante el día de hoy tuvo una prueba de su nuevo sistema de misiles antiaéreos, que alegadamente se parece mucho al sistema ruso S-400. También tenemos que mencionar que durante esta semana Kim Jong-un le dijo a Corea del Sur que la paz es bien fácil llegar a ella. Lo único que tienen que hacer es quitar todas las sanciones y dejar que Corea del Norte pueda tener la libertad de poder desarrollar sus diferentes armas atómicas para defender su patria. Y también tenemos que en el día de hoy a Kim Jong-un la acaban de ascender otra vez. Tú sabes que ella se convirtió en un poder político el año pasado, en el 2020, antes de que, ¿verdad?, llegara el COVID-19. Y la hicieron presidente del Partido Comunista de Corea del Norte. Pues ahora acaba de entrar al SAC. Y el SAC no es el Strategic Air Command, ¿ok? El SAC es como la junta que gobierna a Corea del Norte, o el State of Affairs Commission, donde ahora ella va a estar sentada a la derecha de Kim Jong-un, que es el líder de esa junta que gobierna a Corea del Norte. Así que ella va en este curso de que si por alguna razón de salud o por alguna razón misteriosa, ¿verdad?, desaparece Kim Jong-un, pues entonces Kim Yo-jong va a ser la nueva líder de Corea del Norte. Sí, se está acomodando obviamente en la escalera. Así que parece que esa va a ser la sucesora un día en que misteriosamente fallezca Kim Jong-un o desaparezca de la vida pública en Corea del Norte. Pues ahí veremos a Kim Jong-un haciendo lo que quiere hacer, llevarnos a la guerra. Muy pronto ella va a ser la voz de Corea del Norte. Óyeme, y otra cosa más, ya que estamos hablando de la cuestión de armas nucleares y mencionas a Corea del Norte, nuevamente surge la sombra de una guerra con Irán. Eso sigue allá en el Golfo Pérsico, esto no termina, mi amigo. Esto pica y se extiende. Ahora el primer ministro israelí ha dicho que ya Irán pasó la línea roja y que pues hay que actuar contra Irán. O sea, ya no es cuestiones diplomáticas ni conversaciones con Irán. Hay que entrar en conflicto directo con Irán porque ya llegó el momento de evitar que Irán utilice sus armas nucleares, porque según ellos alegan, aparentemente ya están ahí en el momento de tenerlas. Sí, este lunes de esta semana, el líder de Israel, el señor Bennett, se dirigió a unas personas que fueron a una reunión de dirigentes en las Naciones Unidas, y este señor Bennett le dijo allí que Irán ya había cruzado todas las líneas rojas y que él no iba a respaldar ninguna acción del presidente de los Estados Unidos, o sea, de Biden, para continuar con las negociaciones sobre el desarrollo de armas nucleares en Israel. Así que prácticamente este señor lo que quiere es un ataque, una guerra inmediata con Irán, porque ya se le agotó la paciencia. Bueno, pero entonces hay un proceso por el lado, uno ve cómo se mueven las fichas en el ajedrez. Por un lado, mientras está diciendo estas palabras, óyeme, $1 billón de Estados Unidos para Israel, $1 billón. O
Son 1.000 millones, para más armamento, más cohetes para la cúpula de hierro, para la defensa aérea de Israel. Eso es así, que mientras él está hablando en contra del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y en contra del gobierno de Estados Unidos, por el otro lado está agradecido de que Estados Unidos le acaba de dar $1 billón Así es. Para poder seguir desarrollando su cúpula de hierro y proteger a los ciudadanos de Israel. Bueno, naturalmente, sí. Esto es por encima, o sea, esto es $1 billón por encima de los 36 billones de dólares sí, que le prometió Trump. No, y esto es interesante porque tú ves cómo se está blindando completamente la seguridad aérea de Israel, ¿no? Y por otro lado, pues estamos ahora indicando que hay que comenzar un conflicto con Irán porque ellos se sienten protegidos por su sistema y obviamente con esta inyección de dinero y el resto del dinero que se ha estado dando, como tú has mencionado, pues no hay duda de que Israel se siente intocable y se siente apoyado militar y económicamente por Estados Unidos. Eso es así, veremos qué pasa en el futuro inmediato y espero que los ánimos no lleguen al punto de crear otra guerra más. Bueno, pero mientras por ahí pica una cosa, pica para el otro lado. Tú sabes que habíamos hablado varias veces y habías mencionado acá precisamente en la otra realidad de que los aviones bombarderos, por ejemplo, de la Federación Rusa, pues estaban sobrevolando cerca de Alaska, por el estrecho de Bering y ciertas regiones que obviamente están cercanas a las aguas territoriales de Estados Unidos. Pues ahora un B-52 de Estados Unidos también empieza a sobrevolar en las aguas al norte del Japón, ¿no? Aguas que se supone que desde la Segunda Guerra Mundial pues reclamó Rusia con parte de las islas que eran del Japón antes del final de la Segunda Guerra Mundial, y ahora Estados Unidos también está patrullando con los B-52 en esa zona. Y parece que los rusos ya están mandando sus aviones caza a interceptar. ¿Qué hay con esta noticia en particular? Eso es así. En el día de ayer se reportó de que un B-52 de Estados Unidos estuvo volando sobre el espacio aéreo, alegadamente espacio aéreo internacional, sobre las islas que están en el mar de Okhotsk. Eso es al norte de Japón, entre Japón y esa parte de Rusia, sí. Y que fue interceptado por 3 aviones de combate Sukhoi 355 sí. rusos para escoltarlos fuera de la zona aguas internacionales alejados de Rusia. Este es el mismo mar donde se creó ese incidente, donde los rusos indicaron hace unas semanas atrás que habían sacado un destructor a la fuerza que había entrado a sus aguas internacionales, sí. ¿Te recuerdas? Sí. Pues esa misma zona del mundo, en esta misma zona del mundo se creó este conflicto. O sea que nuevamente hay muchos lugares que pueden ser calientes en el sentido de que cualquiera de estos podría precipitar una confrontación militar entre China, Rusia, Estados Unidos, la OTAN. O sea, tenemos muchos ángulos, Orlando, dentro del mapa planetario, donde pues hay sitios que podrían surgir, ¿no?, como el foco de un conflicto. Claro, y tenemos que recordar que cuando uno está bregando con Rusia, sí. Rusia tiene un historial de que dispara, o sea, Rusia dispara, Rusia ha tumbado aviones de las líneas aéreas. Sí. Que se han acercado a esa zona a su costa en esa zona del mundo. Sí, bueno, esa costa Rusia tiene obviamente flotas de submarinos y tiene también lugares que son neurálgicos con armas nucleares. O sea, es uno de los lugares más protegidos y vigilados de la Federación Rusa desde la época de la Unión Soviética. Recordamos, ¿te acuerdas? El avión coreano de pasajeros que fue derribado en el pasado siglo por los cazas, los MiG soviéticos en aquel entonces. Oye, te pregunto otra cosa, Orlando, ya que estamos hablando de esto, hablando un poco de las intrigas y las conspiraciones también que puedan haber al margen de estos posibles conflictos militares. Óyeme, aparece supuestamente evidencia de que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, quería asesinar a Julian Assange cuando estaba ya en la Embajada de Ecuador en Londres, en Gran Bretaña. ¿Qué informe se tiene sobre esto, sobre este supuesto atentado que planeaba la CIA? Mira, hay un señor que dice que se identifica o que dicen que sí. Es el jefe investigativo o el periodista investigativo de la organización de Yahoo News, sí. Llamado Michael Isikoff, que encontró evidencia en diferentes reportes donde la administración de Trump estaba planeando secuestrar a Assange y aparentemente asesinarlo, secuestro y asesinato, y que el que estaba detrás de esto bajo la administración de Trump, lo que no dice es si Trump estaba
directamente asociado a este complot, claro, sino sí, el informe menciona a Pompeo, que era el que estaba preparando, ¿verdad?, todo este plan para secuestrar a Assange y asesinarlo, y naturalmente los abogados de Assange están levantando bandera porque estos abogados le están advirtiendo a todos los otros periodistas que se cuiden, que la CIA podría en cualquier momento, si ellos descubren cualquier información que sea vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, la CIA podría, a su vez, secuestrarlos y asesinarlos. Bueno, fíjate, eso fue cuando Mike Pompeo era todavía director de la CIA, antes de ser, obviamente, secretario de Estado. Y esa operación se corrió en ese momento y que nos recuerda tanto a ti como a mí el caso de Khashoggi allá en Turquía, ¿no? Cuando fue asesinado por un grupo, obviamente, de operaciones especiales de Arabia Saudita, el periodista Khashoggi. Claro que sí, porque estas operaciones, para ti y para mí, son frecuentes cuando hablamos de Arabia Saudita, ¿verdad? Gobiernos así. O cuando hablamos de la Rusia de Putin, donde Putin hace exactamente lo mismo. Muchas veces. Bueno, y para cerrar, Orlando, ya esta noche con nuestra reunión aquí, oye, se está tratando de legislar en el Congreso de los Estados Unidos una ley que evite que los Estados Unidos intervengan, ¿no?, con dinero o ayudas directamente con Arabia Saudita para que continúe su guerra, su bombardeo contra Yemen. Esto tú sabes muy bien que se ha discutido muchísimo, ya no es una orden ejecutiva, sino sería una ley que no permitiría este tipo de ayudas o intervención con Arabia Saudita a favor de ellos en el conflicto de Yemen. Sí, como tú indicas, esto se decidió por una orden ejecutiva de Biden, que ordenó al ejército de Estados Unidos de no respaldar a Arabia Saudita en ningún ataque contra Yemen. Ahora lo que está haciendo el Congreso es que lo quiere pasar como una ley para así quitarle el poder, ¿verdad?, a cualquier presidente de los Estados Unidos, el que está hoy y el que venga en el futuro. O sea, ellos están haciendo esta nueva ley para que nadie pueda prestarle ayuda de cualquier forma o manera a Arabia Saudita para ayudarlos a bombardear y a mandar cualquier tipo de ejército, ¿verdad?, dentro de Yemen para exterminar los ciudadanos de ese país, que como tú sabes, ahora, aunque la gente no habla de lo que está pasando en Yemen, allá la gente todavía está muriendo de hambre. Oh, muchísimo, definitivamente. Aquello ha sido una guerra silente mucho tiempo y sobre todo la hambruna, como pasó en Siria, que la hambruna mató miles y miles de personas. Bueno, Orlando, llegamos al final del programa hoy viernes. Ya la semana que viene espero estar jueves contigo acá, una vez más a nuestro tiempo regular, recordando que es que en ocasiones tenemos compromisos profesionales y se hace muy difícil pues no cumplir con ellos, porque hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar, hay que pagar. Aquí no tenemos mantengo, ni tenemos obviamente púa, ni nada de eso, así que hay que bregar con lo que se tiene. Gracias, Orlando, un saludo como siempre por tu colaboración y te espero ya la próxima semana. Un placer otra vez estar contigo otra noche en tu programa y entonces pues nos vemos la semana que viene y esperemos que la paz regrese a la humanidad. Bueno, vamos a soñar, cosas lindas sean. Gracias, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla y obviamente todos quisiéramos que la paz llegara a la humanidad. Bueno, la historia no nos registra casi periodos de paz, obviamente a nivel mundial nunca, pero regiones del mundo en algún momento ha habido algún tipo de paz. De hecho, hubo un estudio que hace muchos años se reveló a mediados de la pasada década, que decía que la humanidad solo ha tenido 3 años de paz si sumamos toda la historia conocida, desde que se empezó a escribir allá en Sumeria, hace más de 6.000 años. Así que 3 años, es decir, todo el tiempo de paz sumado no pasa de 3 años. ¡Wow! Eso habla muchísimo de nuestra especie, una especie guerrera. Somos depredadores. Y no es fácil, no solo con nosotros, sino con todo lo que nos rodea. Gracias a ustedes una vez más por haber estado con nosotros. Acá mi productora Denise B. Gracias, Denise. Saludos y gracias por estar ahí con nosotros. ¿Seguro? Y no olviden compartir este vídeo y suscribirse en el canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón. Y pues nada, gracias y un buen fin de semana. Claro que sí. Y próximamente vamos a tener
la plataforma de las conferencias viables para ustedes. Esta información la voy a estar compartiendo durante esta semana y vamos a tener una oferta interesantísima que tiene que ver con más de 6 conferencias que usted pueda tener acceso a todas ellas cuando quiera y como quiera. Bien interesante, eso lo vamos a estar ya posteando la próxima semana con toda la información y los requisitos necesarios para que usted pueda estar visual y compartir en nuestras conferencias digitales. Así que gracias por haber estado conmigo una vez más aquí en La Otra Realidad. Será hasta el próximo martes que estaremos en Pensando en Voz Alta, nuestro segmento de todas las semanas, y ustedes, como siempre, son la razón de ser de este esfuerzo. Gracias acá por todos los inconvenientes, los que puedan haber, y por la paciencia de compartir conmigo un rato. Denise, gracias a ti siempre, corazón. Siempre estamos disponibles llevando alegría y conocimiento. Lo que se puede. Bueno, siempre estoy seriote acá, pero sépanse que también Ay, no es así tan serio nada. Yo le digo que se ponga un no, poquito pero que más, es que los temas que más tratamos aquí, los contento. temas que tratamos aquí no nos permiten, qué sé yo, esto no es para cogerlo en broma, pero Oye, también, pero una sonrisita. de vez en cuando, por aquello de que no digan que no, ¿verdad? Que gruñón el Señor. Gracias, mis amigos. Será hasta la próxima. Un poco de la música que tengo para mi banda erótica y será hasta el martes. Y Dios te lo mediante. digo una vez más. Sayonara. Sayonara. Buenas noches.